Max González, soy traumatólogo. Hoy día les voy a hablar de una patología muy frecuente en atención primaria y traumatología, que es el síndrome de manguito rotador. ¿Qué es el síndrome de manguito rotador? Es una patología caracterizada por dolor, habitualmente en el hombro del lado que es el lado dominante de la persona. Es un dolor que se manifiesta principalmente al inicio como un dolor nocturno, sordo, que no tiene un inicio claro y que después progresivamente se va haciendo de toda la noche, por el lado que nos acostamos habitualmente, el lado que más molesta. Se manifiesta después durante el día en las actividades comunes de lo que hacemos, que es, supongamos, peinarse, tocarse el cuello, lavarse el pelo, y en el caso de las damas ponerse el sostén o sacarse el sostén les genera mucho dolor. Entonces esta patología se manifiesta en las actividades del día a día, pero también en las actividades laborales. Se ve mucho en personas que usan sus manos, trabajadores manuales, artesanos, choferes, trabajadores campesinos, pescadores, gente que usa sus manos, y hay gente común y corriente que muchas veces trabaja en una oficina, pero que también le duele el hombro en algunas actividades del día a día. Muchas veces se da en pacientes jóvenes frente a actividades repetitivas o de esfuerzo, pero también se ve en gente adulta o adulta mayor, pero ya más como una patología por desgaste de los componentes del hombro, que principalmente esta es una patología en que se manifiesta por una lesión de los tendones del hombro, de los tendones de los músculos que permiten los movimientos del hombro, principalmente todo que tenga que ver con elevación, con rotaciones, con elevación anterior. Entonces todos estos movimientos son los que generan el dolor. ¿Cómo estudiamos o cómo diagnosticamos esta patología? Esta patología la estudiamos principalmente con un examen clínico, una historia que el paciente nos cuenta, donde muchas veces las patologías concomitantes que tiene, como son pacientes diabéticos, pacientes con artritis reumatoide o pacientes que tienen hábitos tabáquicos, se ve más frecuente. También la edad es un factor muy importante. Como ya dijimos, la actividad que realiza el paciente también es muy importante para la manifestación y el inicio de estos síntomas. También, una vez que ya tenemos una historia que hemos tomado del paciente, hacemos exámenes muchas veces. Y es un examen que es muy importante, el examen físico. Al paciente le pedimos que haga algunos movimientos que nos manifiestan cada uno de los grupos musculares que están involucrados en esta patología y nos permiten ver si el hombro es un hombro que está balanceado o esté desbalanceado en su musculatura. También nos permite ir tocando algunas estructuras óseas y algunas estructuras musculares que nos permiten determinar cuál está comprometido. Y posteriormente, cuando ya tenemos una historia y un examen clínico que nos orienta a una patología de un problema del hombro, principalmente una patología del manguito rotador, hacemos estudios como son una ecografía, que nos permite ver las partes blandas del hombro, principalmente los músculos, los tendones, y también algunas articulaciones, y también una radiografía de hombro, que nos permite ver las estructuras óseas. Una vez que esto lo tenemos como examen, y si es que lo amerita el paciente, ya sea para continuar el estudio o porque si encontramos alguna estructura que esté dañada y que requiera un estudio más en profundidad, utilizamos una resonancia nuclear magnética del hombro, que es el examen más completo que tenemos en este minuto para poder determinar qué patología está afectando al paciente. Una vez que ya tenemos un diagnóstico o una presunción diagnóstica, nos vamos al tratamiento. El tratamiento principalmente está basado en un pilar que es el manejo kinésico. El manejo kinésico nos permite balancear la musculatura, mejorar el rango de movilidad, disminuir el dolor del paciente. También hay otras cosas que podemos hacer, como son el frío local, que también influye a disminuir el dolor en algunas pacientes. También algunos analgésicos antiinflamatorios nos permiten disminuir el dolor, tanto el dolor diurno como nocturno. Y en los pacientes en los cuales, ya sea porque había una falla del tratamiento conservador, el tratamiento con kinesiología, con medicamentos, y en algunos casos también llegamos a algunos procedimientos como infiltración de algunos medicamentos, y todo esto falla, podemos en algunos casos muy seleccionados ofrecer al paciente un tratamiento quirúrgico, que muchas veces se hace con una cirugía mínimamente invasiva, algunas veces una cirugía abierta, pero en general con una cirugía que muchas veces es artroscópica, que implica introducir dentro de la articulación del hombro unas cámaras y unas instrumentales para poder reparar un manguito rotador que esté roto, para sacar algunas o limpiar algunas estructuras que estén con inflamación, como muchas veces la bursa, y en general con una tasa de éxito bastante alta, más del 80%. Pero también hay pacientes que no responden a esto y muchas veces tenemos que seguir con kinesiología, pero es una patología que las fases de tratamiento están bien regladas y en general con una tasa de éxito bastante alta. Por último, esta es una patología muy frecuente en la atención primaria,
muchos pacientes consultan por esto y es muy importante hacer un estudio muy acabado, ser muy prolijo en el examen físico y en la hipótesis diagnóstica, para después seguir un tratamiento que está basado principalmente en una primera etapa, un tratamiento kinésico, y posteriormente en algunos casos muy seleccionados un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias.